Después de haber estudiado los métodos de síntesis de los éteres, ahora vamos a ver sus reacciones. Primero les tengo que recalcar que los éteres no reaccionan mucho, son poco reactivos, es por eso que son muy empleados como disolventes, ya que no interfieren entre las reacciones. Sin embargo, sí que tienen una reacción que es la ruptura acídica. En medio ácido, los éteres se rompen. Fíjense que aquí tenemos el éter etilfenílico, que al hacerlo reaccionar con bromuro de hidrógeno en agua en reflujo, entonces se rompe para darnos el fenol y el bromoetano. Ahora, ¿cómo es que se producen estos productos? ¿Cómo es que se forma el fenol y el bromoetano? Vamos a ver que lo que sucede es que el hidrógeno protona al oxígeno, generando que podría salir como grupo saliente un alcohol o un fenol. Y luego el bromuro, que ha perdido el protón, ataca al carbono menos impedido. En este caso, vean que podría atacar a este carbono o a este carbono de aquí. Entonces va a atacar al menos impedido. Este es un carbono primario, este es un carbono secundario y además sp2, por lo tanto está muy impedido. Y va a atacar a este carbono por detrás, generándonos el bromoetano y saliendo el alcohol, en este caso el fenol. Aquí tenemos otro ejemplo en donde el éter etil isopropílico lo hacemos reaccionar con yoduro de hidrógeno. Noten que aquí es un haluro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno. Entonces esta reacción de ruptura que estamos estudiando es en presencia de haluros de hidrógeno. Como les digo, el hidrógeno protona al oxígeno generándonos un éter protonado y luego el haluro ataca al carbono menos impedido. Este es un carbono secundario, este es un carbono primario, entonces ataca al carbono menos impedido y sale el alcohol como grupo saliente. Por lo tanto, nos genera el alcohol isopropílico y el yodo etano. Si nosotros lo hacemos reaccionar ya no con un haluro de hidrógeno, sino que con otro tipo de ácido, por ejemplo el ácido trifluoroacético, el resultado es que el ácido trifluoroacético va a actuar como una base. Entonces toma un... Lo que sucede es que en este caso el resultado va a ser que el éter terbutil ciclohexílico nos va a dar como grupo saliente o el ciclohexanol, pero el grupo terbutilo, un carbono terciario, lo que nos dará es un alqueno, el 2-metilpropeno. Entonces les pido que hagan los productos de esta reacción. Este sería otro problema. Pueden ir repitiendo ya. Ahora vamos a hablar de los éteres cíclicos. Los éteres cíclicos son sumamente empleados, sobre todo como disolventes. Vamos a tener que está el dioxano. Fíjense que es una estructura de 6 átomos, un ciclo de 6 átomos que lleva 2 oxígenos, el 1,4-dioxano, y el tetrahidrofurano, que lo hemos mencionado anteriormente. Muchas reacciones se llevan a cabo en tetrahidrofurano, que es un ciclo de 5 átomos en donde uno es el oxígeno. Ahora vamos a hablar de los epóxidos. Los epóxidos también son éteres cíclicos que se caracterizan por esta estructura de 3 átomos con un oxígeno. O sea, es como un ciclo propano en donde un carbono ha sido sustituido por un oxígeno. Industrialmente se forma el óxido de etileno a partir del etileno, haciendo reaccionar el etileno con oxígeno en presencia de óxido de plata a 300 grados Celsius para formar el óxido de etileno. Este es el método industrial, como les digo, cuando se requieren muchísimas cantidades del óxido de etileno. Entonces, ¿por qué se requieren muchísimas cantidades del óxido de etileno? Muchos pegamentos, todos esos pegamentos gorila y los pegamentos súper fuertes, están compuestos por un epóxido. Ahora vamos a ver la síntesis en laboratorio de los epóxidos. Para la síntesis de laboratorio recuerden que son pequeñas cantidades y que se pueden hacer así en un laboratorio. Entonces existen dos formas de obtener un epóxido. Una es haciendo reaccionar un alqueno con el ácido metacloroperoxibenzoico. Fíjense que esta es la estructura del ácido metacloroperoxibenzoico, en donde es peroxi porque lleva este enlace oxígeno-oxígeno, y benzoico porque es como el ácido benzoico, pero aquí con el grupo peroxi. En la posición meta lleva un cloro. La reacción se hace en diclorometano como disolvente y el resultado va a ser la formación
del epóxido. Vean que donde previamente estaba el doble enlace carbono-carbono, estos crean enlaces con el oxígeno, generándonos el 1,2 epoxicicloheptano. Y además, el ácido metacloroperoxibenzoico pasa a ser el ácido metaclorobenzoico. Noten que aquí ya no tiene el grupo peróxido, sino que el típico enlace oxígeno-hidrógeno. Existe otra forma de formar los epóxidos, que es mediante la formación de una alohidrina. En esto hacemos reaccionar el alqueno con con un halógeno en presencia de agua, cloro o bromo. El resultado va a ser una alohidrina, en donde el hidroxilo se adiciona en una cara y el cloro se adiciona en la cara contraria, formándonos el trans 2 clorociclohexanol. Y luego provocamos una reacción intramolecular al hacer reaccionar la alohidrina con hidróxido de sodio en agua. Esto lo que hace es que toma el hidrógeno que sale como protón, generándonos un ion alcóxido. Este, rico en electrones, ataca el carbono que tiene enlazado el cloro, que está deficiente en electrones. Este deja partir al cloro y nos genera el epóxido, el 1,2 epoxiciclohexano. Noten que la reacción siempre nos forma un epóxido, ya sea, existen los dos métodos, uno con el ácido metacloroperoxibenzoico y el otro formando primero la alohidrina. Ahora, los epóxidos son más reactivos que los éteres. Esto es debido a que un ciclo de 3 carbonos tiene mucha tensión angular y entonces va a tender a reaccionar más fácilmente. Siempre van a dar, igual que los éteres, una ruptura acídica, en donde el epóxido en medio ácido lo que nos va a generar inicialmente es un epóxido ácido, que luego en presencia del disolvente, el agua, va a atacar a uno de los carbonos que están formando el epóxido. Este carbono, recuerden que va a estar deficiente en electrones porque está enlazado con un oxígeno. Al atacarlo por detrás, entonces el oxígeno se lleva su par de electrones y sale de la estructura. Aquí lo tenemos, que sale como grupo hidroxilo, y en el otro extremo nos queda el carbono enlazado a un grupo hidroxilo protonado. Luego el disolvente toma el hidrógeno que sale como protón, deja su par de electrones y el resultado es un diol. O sea que lleva dos grupos hidroxilos en el trans 1,2 ciclohexanodiol. Fíjense que en esta reacción de ruptura acídica lo que se nos genera es un diol trans, en donde un grupo hidroxilo queda en una cara de la estructura y el otro grupo hidroxilo queda en la cara contraria. Y se libera el ion hidronio, por lo tanto se regenera el catalizador ácido. También nosotros podemos hacer la reacción de los epóxidos con un haluro de hidrógeno. Vean que el halógeno puede ser flúor, bromo, cloro o yodo. Y entonces el resultado va a ser una alohidrina, en donde de nuevo un grupo hidroxilo quedará en una cara de la molécula y el halógeno en la cara contraria. En este caso tenemos un epóxido en donde un carbono es un carbono secundario y el otro carbono es un carbono primario. Entonces al protonarlo, recuerden que se nos forma el epóxido protonado y luego el cloro preferiblemente va a atacar al carbono primario, generándonos el 1-cloro-2-propanol en un 90%. Y sin embargo sí que llega a dar el producto del ataque al carbono secundario, que sería el 2-cloro-1-propanol en 10%, pero vean que el ataque predominante es el ataque al carbono primario. En este caso lo que tenemos es un carbono terciario y un carbono primario, siempre lo protonamos, se protona y luego el cloruro va a atacar. Pensaremos inicialmente que al primario, pero vean que aquí con el terciario puede sufrir una reacción de SN1, o sea, formar un carbocatión. Es por eso que de hecho la formación del carbocatión es lo predominante, formando el 2-cloro-2-metil-1-propanol, el ataque al carbono terciario en un 60%, y el ataque al carbono primario se da en un 40% para darnos el 1-cloro-2-metil-2-propanol. En este caso vamos a hacer de nuevo la reacción con el bromuro de hidrógeno. Vean que aquí teníamos un terciario y un primario. Con el bromuro de hidrógeno y lo protonamos.
Y nos fijamos en qué tipo de carbono son los que tenemos aquí. Este carbono es un carbono secundario y este carbono es un carbono terciario. Entonces, si se desprende el epóxido para darnos un grupo hidroxilo de esta manera, se forma un carbocatión terciario, mientras que si se moviera hacia el otro lado, nos generaría un carbocatión secundario. De hecho, se forma preferiblemente el carbocatión terciario porque es más estable, el secundario no puede competir contra él, y el resultado va a ser esta estructura, en donde sería el 2-bromo, 2-metil, 1-ciclohexanol. No vamos a hacer caso de estas letritas, que de momento no las vamos a estudiar, mientras que el producto del carbocatión secundario no se forma. Y les pido que prediga aquí cuáles serían los productos principales. Entonces, como ven, tienen varios problemas a resolver y también a mí me toca corregir varios problemas.